O no sé, ¿quién le subo? ¿Qué le iba a decir? Hoy vamos a terminar de dar la parte de psicotrauma, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que nos quedaban pendientes eran las técnicas que se utilizaban en psicodrama? Y vamos a empezar a ver lo que va a constituir la última unidad que tiene que ver con Pichon-Rivière específicamente, que tiene que ver con sus aportes a la psicología social. ¿Sí? Y la relación que existe entre la psicología social y la psicología sistémica, que van a ver que tienen muchísimo en común. Cuando empecemos a hablar de esto, como siempre me adelanto, van a ver que muchos aportes de Pichon-Rivière, que es el que va a crear lo que es la psicología social, tienen muchísimas semejanzas con las teorías sistémicas. Ya vamos a ver el ida y vuelta una vez que lo empecemos a hablar. Para terminar un poco lo que era psicodrama, la última vez, la anterior vez fue cuando hicimos el compañero se ofreció, hicimos la dramatización. La semana pasada hicimos la teoría sobre esa práctica, aquellos que vinieron lo deben recordar, ¿sí? Que vimos que es un psicodrama, ¿se acuerdan? Vimos que era un psicodrama, vimos los momentos de un psicodrama, que era el calentamiento, la actuación, ¿sí? Y después lo que era el debate, ¿se acuerdan que eran los 3 momentos? Después los diferentes elementos que intervenían en un psicodrama, que había varios, ¿sí? Que era el protagonista, el escenario, el director, ¿cómo? Los auxiliares. Los auxiliares y el público. Eran los diferentes elementos que intervienen en todo psicodrama. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que los psicodramas generalmente son utilizados en grupo, pero también se pueden utilizar dentro de un espacio individual, como también en un espacio de pareja o un espacio familiar? ¿Sí? El porqué de tener esta técnica, ¿se acuerdan que yo les dije que es un pantallazo? Porque ustedes, si les interesa todo lo que implica el psicodrama, tienen que tener una capacitación extra, digamos, ustedes independientemente de la facultad, ¿sí? De tal manera que después lo pueden aplicar hasta ustedes mismos con el paciente solo, una vez que ustedes están entrenados y capacitados de todo esto. Yo les había dicho que son técnicas muy buenas, sobre todo porque se accede a material que muchas veces verbalmente no se puede transmitir. El actuar en el aquí y el ahora tiene muchísimos beneficios que fueron lo que hablamos la última vez, que tienen que ver con los objetivos del psicodrama. Para terminar, los elementos, las diferentes técnicas, las técnicas que se utilizan en el psicodrama, que algunas de ellas, esto igualmente está en el material, está muy simple, desarrollado, pero tiene que ver con algunas técnicas, algunas las llevé a cabo, otras no. Tengan en cuenta que el psicodrama que hicimos ese día estaba mal hecho. Eso yo se los dije la semana pasada. ¿Por qué? Porque no entramos en calentamiento, digamos. Para la preparación de un psicodrama se necesitan un montón de otros elementos que no se pusieron en juego acá. Por eso, si ustedes no hicimos un psicodrama, lo hicimos de tal forma, cualquier profesional que tenga conocimiento de la técnica, si no es un desastre. Sí, realmente fue un desastre, pero la idea no era objetivos terapéuticos que se alcancen, sino que era una cuestión más pedagógica. Que ustedes puedan ver lo que la teoría, cuando se dice escenario, que es el escenario, cuando se dice público, que es el público, por más que uno se puede imaginar, el hacerlo es distinto. Entonces, no lo tomen como que ese es un fiel reflejo de lo que se hace realmente, no. Se necesita muchísima más preparación, entrenamiento del grupo. Ustedes tuvieron una experiencia el año pasado, donde ustedes habrán visto una diferencia notable entre uno y otro, y aquellos que realizaron alguna vez psicodrama como la compañera también habrán visto las diferencias que hay. Los objetivos fueron meramente pedagógicos, no terapéuticos. ¿Sí? ¿Qué técnicas usé como director? ¿Se acuerdan que la presencia del director lo que hace es poder acompañar, ¿sí?
Sí, acompañar, digamos, y en cierta forma reforzar que salgan los objetivos que se propone el psicodrama, ¿no es cierto? Entonces son determinadas intervenciones que se realicen para sacarle el jugo. Intervenciones, ¿se acuerdan qué hice? El parar y ¿qué más? Preguntar cómo se sentía. Bien, ¿sí? Este del parar y ver lo que se sentía, más que se sentía, finalmente se pregunta primero qué es lo que pensás, qué es lo que sentís, que hay todo también una cuestión protocolar que hay que seguir. Eso se llama un soliloquio. Es decir, frenamos, vieron que tiene que quedar como estatua. En un psicodrama quedan realmente, digamos, como un estatua porque es como que sería un parate de la escena, como un stop, y donde la persona misma va narrando los pensamientos, ¿sí? Y los sentimientos que acompañan. ¿Soliloquio o soliloquio es? Yo me confundí. Ahora me confundí. Soliloquio. Creo que es soliloquio. Ahora ya me hiciste dudar. Ahora que yo con las palabras. Soliloquio creo que es. La verdad que yo te digo que está. Soliloquio. Muy bien, soliloquio. Muy bien, menos mal que tengo acá alumnas que están atentas. Bien, esa es la técnica donde el paciente entonces va a decir pensamientos y emociones. ¿Qué otras técnicas utilicé? Soliloquio. ¿Qué otra técnica utilicé? El cambio de rol. El cambio de rol también es otra técnica, ¿sí? ¿Con qué objetivo es el cambio de roles? Para que se intercambien las emociones, digamos. Ajá, esa es una. Bien, ¿qué más? Bien, reconocer por un lado mis propios pensamientos y emociones, reconocer las emociones y sentimientos del otro, ¿sí? Y a su vez también esto del cambio, la diversidad de pensamientos y sentimientos que tenemos sobre una misma situación, ¿sí? El cambio de roles, cuando es utilizado como debe ser utilizado, tiene muchísimos efectos terapéuticos, porque ¿se acuerdan que la otra vez les dije que no es que la persona actúa, sino que se coloca en ese rol? Y dentro de ese rol utilizando lo que es la espontaneidad, es decir, con el propio estilo. Como yo le hice el ejemplo, el cambio que hubo entre vos y Carla, ¿sí? Claro, ahí está el estilo. Te digo, utilizo como ejemplo Carla porque fue como lo más obvio del cambio. Ah, bueno, está bien. Pero fue como que lo que más se notó. Pero en un psicodrama se nota, digamos, no es que Carla lo hizo mal, ¿sí? Lo exageró, sino que en un psicodrama se ven estos cambios. ¿Por qué? Porque la persona no es que está actuando, Carla actuaba Darío, sino que actuó Carla en esa situación. De ahí la riqueza que cómo uno puede actuar, pensar de diferentes formas y cómo el otro se siente. ¿Qué otra técnica más utilizó? Sí, bueno, a veces tiene que más ver con una entrada en calor. Con un calentamiento, digamos, como para que se vayan. Puede consultar al que está actuando cómo se siente. Y ese es el soliloquio. Sí. Esta opinión del público que tiene. La opinión del público, que se llama coro griego, digamos, tiene varias definiciones, digamos, por eso van a ver, también. Pero sobre todo se pregunta al público en el momento, no es lo que surgió acá, ¿sí? Porque no se tiene que confundir con la etapa de debate posterior a la actuación, ¿sí? Sino que muchas veces se corta
Y lo que se le pide, por ejemplo, digamos, al público, es que tire qué pensamientos puede tener esa persona, cómo se puede estar sintiendo, como que tiran frases. De tal manera que muchas veces puede alentar y acompañar a la persona que está protagonizando en ese momento un determinado rol. Eso no lo hicimos. Lo que hicimos después fue la puesta en común. No confundan, ¿sí? Cuando yo digo coro griego, que tiene que ver con consultar al público, es dentro de la escena de actuación. Y el debate forma parte de... El debate es posterior a la actuación. Forma parte del psicodrama, pero no es la dramatización. ¿Qué? No. Es el proceso. Entramos en calor, dramatizamos la situación y después hacemos la puesta en común que tiene que ver con el debate o discusión. ¿Sí? Esto del coro griego es dentro de la etapa de actuación. ¿Sí? Pero supongamos que ahí en todos los diagramas públicos, porque por ejemplo el mismo nosotros no había público. Pero públicos son las personas que no actúan. A veces actúan todos. Acá no actuaron todos y tenían un rol. Había gente que quedó ajena a la dramatización, no ajena al psicodrama, porque todo el público es uno de los elementos del psicodrama. Cuando yo digo público no es alguien externo, sino que es parte del grupo. Ah, el grupo también, digamos. El grupo. Hacer el Eso puede pasar esta clase pasada, ¿eh? No vale ni una clase. ¿El grupo mismo viniste? No, pero se lo dije yo. Volamos. Pero sí, uno de los elementos es el público. Cuando digo público no es que viene alguien más de afuera a mirarnos así, sino que es parte del grupo. Muchas veces puede resultar, como yo les dije, que se utiliza el psicodrama en la terapia, y donde el terapeuta también se puede colocar, y ahí no tenemos público, ¿no es cierto? Pero muchas veces cuando se hacen terapias grupales, no todos los integrantes del grupo participan del psicodrama. Algunos quedan mirándolo, como fue en esta situación. De todos los que damos, actuamos 5, por ejemplo. El resto que se queda mirando la actuación es el público. Y una de las técnicas, cuando hay público, porque puede suceder que no haya público, depende del grupo, depende ¿sí? Cuando hay público, la técnica que se puede utilizar es esto de preguntarle y que vayan tirando qué es lo que puede estar pensando el compañero, qué es lo que está sintiendo. Entonces van tirando como frases que eso lo animan muchas veces a acompañarlo y activar pensamientos o emociones que uno tal vez no es del todo consciente. ¿Se entendió? Sí. Tengan en cuenta, como yo digo, no todo psicodrama se hace en grupo. A veces puede ser que hasta con una persona, yo digo, ustedes lo pueden hacer con una sola persona. Ustedes también. O un objeto puede ser, ¿sí? El otro, o uno mismo se puede ofrecer como parte del psicodrama. Como terapeuta, ustedes también. Estas son técnicas que no se necesitan sí o sí utilizarlas en todo psicodrama. Es de acuerdo a cómo se va desplegando la situación y la actuación y de acuerdo a si se van cumpliendo o no los objetivos de ese psicodrama. ¿Sí? No es que yo hago un psicodrama y aplico absolutamente todo porque son las técnicas que existen. Las voy aplicando de acuerdo a las necesidades. ¿Sí? Porque tal vez se accedió a los objetivos de tomar conciencia de los pensamientos, ¿sí? De buscar diferentes alternativas, de los objetivos que hablamos en la clase pasada. Entonces no es necesario usar todas las técnicas. ¿Qué otra cosa más hice? Al público no pregunté posterior que tiene que ver con la parte de debate o discusión. A una compañera yo le hice levantar, que era esto, que tiene que ver con la extensión del yo. ¿Por qué esto de la mano? Digamos, como si sería una extensión del protagonista. Esto muchas veces se utiliza también con los mismos objetivos. Digamos, los objetivos son los mismos en el psicodrama, los objetivos a alcanzar. Pero lo que se hace también es que esta extensión también puede decir lo que piensa y lo que siente, no esta persona, sino que yo en esa situación. Vuelvo a insistir, cuando se pregunta al otro qué es lo que estás pensando, no es lo que podría estar pensando el compañero, sino lo que vos estás sintiendo.
Al ser una extensión del yo, vos sos una extensión de esa persona. Y por lo tanto, tenés determinados pensamientos y sentimientos como si serías esa persona. ¿Sí? No sé si se entiende. Es la extensión. Por eso no se necesita tanto preparación, porque uno se tiene que involucrar mucho en el rol que está realizando. Si no, todo esto no sale de la luz. Y lo tapa la cuestión racional. ¿Qué otra cosa más utilicé? ¿Se acuerdan que busqué alternativa? Esto de pensar una situación futura. ¿Sí? Bueno, esa también es una técnica. A ver, la misma situación, ¿cómo puedo actuar de diferentes formas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos alternativas? Porque también otro de los objetivos del psicodrama es que la persona pueda tener alternativas de actuación frente a una misma situación y a la vez tenemos la posibilidad de ensayarla, volver a repetir, si me pongo ansioso. Porque a ver, esta situación fue muy simple, pero hay situaciones donde, por ejemplo, como plantearon la otra vez, tengo que decir a mi papá, por ejemplo, que no quiero estudiar abogacía sino psicología. Entonces, si realmente uno se coloca en ese lugar, puede experimentar ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de técnicas lo que hace es trabajar sobre esta ansiedad y descender los niveles de ansiedad o buscar alternativas de actuación si es que sucede. Otra de las técnicas que a veces se utiliza, que no las utilicé yo, tiene que ver con la técnica de espejo. Que muchas veces, esto lo hicimos en cierta forma, que cambiamos los roles, pero la técnica de espejo precisamente es que el protagonista se siente con el público, se siente sentado al lado del público, de tal manera que pueda verse él actuando en esa situación. Obviamente, esa es otra técnica también que se utiliza. Otra técnica también que se utiliza muchas veces, que también da buenos resultados para cuando esto se está avanzado, cuando buscamos nuevas alternativas, es que en la actuación haya un cambio de guión. Es decir, que la persona estaba por destapar, qué sé yo, tome una actuación totalmente distinta a la que sucedió en realidad, de tal manera que lo descoloca a la persona y muchas veces salen a la luz un montón de pensamientos y de situaciones que son buenísimas para trabajar. Esto yo lo he utilizado y genera muchísimas reacciones porque, sobre todo cuando se plantean situaciones familiares, repetitivas, cuando uno de los miembros realiza algo distinto, todos los miembros quedan como descolocados. ¿Sí? Y muchas veces se sienten de diferentes formas. ¿Por qué? Porque hubo un cambio. Eso es buenísimo y terapéuticamente da resultados, porque la persona en el momento es como que le vienen pensamientos y emociones que nunca se hubiera imaginado. En este caso no hubiera dado resultados porque fue una situación, como yo les dije, que es para entrar en calor, digamos, es superficial. Pero en conflictos familiares o en situaciones cotidianas, esto de que la persona, el otro, reacciona de una manera inesperada o contrario a lo que yo estoy esperando, da giros espectaculares en el psicodrama. Por ejemplo, si yo tengo a mi hermana que siempre cada vez que sucede algo disputo, y esta hermana dice, bueno, está bien, adopta un papel pasivo, y como que queda descolocado el protagonista. Mucho. Bueno, y esto es un pantallazo de lo que es psicodrama. No tiene mucho más el psicodrama, lo que sí es todo lo que es la especialización y la preparación tiene que ver más con la práctica que con la teoría. ¿Por qué? Porque hay que aprender a ser lector y manejar estas cosas. No es todo fácil. Así que bueno, con esto terminaríamos la unidad de teorías existenciales. Hasta acá entraré el parcial, para que se ubiquen. Sí. Bueno, ¿qué les pareció la unidad existencial? ¿Gustó? Sí. Algunos sí, otros no. De acuerdo al estilo de cada uno, allá no le gustó.
¿Está bien? Pero si malísimo todo. Bueno, igualmente voy a decir esta materia, chicos, esta materia lo que nos ofrece es un pantallazo general de todo lo que hay para trabajar y especializarse. ¿Sí? No es que en esta materia, ya aprendí conductismo, psicoanálisis, sistémica, cognitivismo y existencialismo y también psicología social. No, es una introducción de cada una de las teorías. Por eso cuando yo te digo, cuando hagan el trabajo, quédense con lo que vimos, no traten de profundizar más porque van a ser agua y desastres, ¿sí? Porque para profundizar en las teorías hay que estudiarlas y hay especializaciones y hay posgrados de 2 años para adelante. Entonces, no podemos reducir una teoría a 3 encuentros, imagínense. Ojo con el trabajo, no se pongan a delirar y con cuestiones concretamente lo que se dio es lo que vimos, punto. ¿Sí? Hola, antes del parcial va a haber una clase, algo donde algunos temas sin resolver los pueden explicar porque nos apuntan las cosas que vimos y por ahí queríamos estar centrada eso, ¿no? Bueno, sí, como siempre. ¿Sí? Generalmente vieron que es o 2 días, ¿se acuerdan que la última vez fue el día anterior al parcial? La idea es que tengan algo leído, ¿sí? Para que puedan tener dudas. Seguramente vamos a hacer la clase de consulta, ¿sí? Podemos hacer dos encuentros antes del parcial, podemos destinar media hora o 20 minutos para resolver algunas dudas. Pero con lo del trabajo, por ejemplo, si vos das promoción y vas de los 2 parciales y querés hacer promoción, te sacas menos de 8 en el trabajo. Sí. Así que pónganse la pila lo que tenemos, hacemos el trabajo. Y por nosotros vamos a venir el 19 y ahí damos promoción y ahí sabemos si ya vengan para defenderlo, tal vez la zapan ahí. Tienen la posibilidad aparte de defenderlo. ¿Con vos? No, la idea es que puedan participar todos, chicos, de la defensa así. No, ¿por qué no? Es todo lo mismo. Bueno, optativa la presentación si quieren. Siempre son instancias de aprendizaje porque es práctica y teoría. ¿Sí? Es instancia de praxis. Después yo no quiero ver el año que viene las prácticas con que, ay, ¿cómo era esto? Porque ya a ustedes yo ya los tengo y sé que lo desarrollan. ¿Ya? Así que, si quieren, obviamente no es obligatorio porque, a ver, esa fecha ya es la semana de parciales, etc. El que se quiera quedar, ¿sí? Para poder seguir entrenándose es una instancia más de aprendizaje relacionado con la práctica. No es lo mismo la teoría que la práctica. Eso yo les comenté que, bueno, a la mayoría les pasa cuando uno se recibe, que le falta ese nexo, digamos. Se sabe mucho la teoría, pero no se sabe cómo bajarla. ¿Sí? Entonces, es una instancia más que ustedes pueden aprovechar. Porque después en la práctica, les digo, no saben dónde están parados, cómo saber, cómo dónde voy, que es muy común que suceda eso. Pero aprovechen las instancias que se les ofrecen. ¿Sí? Bien. Bueno. Pichón River, ¿qué saben? Un psicólogo que Pichón River. Hizo, sí, tiene una teoría. ¿Qué hizo? ¿Qué más saben? Acá hay una escuela de psicología social. Pero sí, pero es la escuela de psicología social. Es lo mismo que psicología. Es una rama de la psicología, ¿sí? ¿Alguna vez vieron algo de Pichón River? Yo di lo de los hijos y la teoría de Cristo. Pero no los operativos. Pero no me acuerdo. No te acuerdas nada, pero no, pero te agarras que
refrescar algunos conceptos. Bueno, como les dije anteriormente cuando di la introducción, ¿sí? Van a ver, si ustedes tienen fresca y empezaron a leer los apuntes para el parcial, hay muchos conceptos que comparte con las teorías sistémicas. Como dije anteriormente, digamos, hay, en cierta forma se complementan, tanto las teorías sistémicas como la psicología social, hay una retroalimentación constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que ver que tienen una perspectiva muy similar, ¿sí? Como dice la palabra, la psicología social, digamos, ¿qué es lo que propone Pichon-Rivière? ¿Sí? ¿Cómo va a ser la visión del individuo? Acuérdense que Pichon-Rivière va a tener varios conceptos psicoanalíticos. Ustedes cuando lean el material van a ver que tiene un dejo psicoanalítico por el vocabulario que utilizan. ¿Sí? Los psicoanalistas se basan en esta cuestión en común, por más que hayan estudiado otras corrientes y se hayan apartado, siempre tienen los conceptos que quedan. Entonces, uno ya se da cuenta si fue o no fue un psicoanalítico. ¿Quién se trajo a Argentina el tribunal? ¿Cómo? No. Él tuvo una formación psicoanalítica y después se apartó. Pero muchos de los conceptos que ustedes van a leer de este libro, que fue donde yo le dije la fotocopia, tiene conceptos psicoanalíticos, ¿sí? Pero se aparta y se diferencia muchísimo. Acá le escribí para que después me digan cómo se escribe. Es Pichon-Rivière. ¿Cómo contempla a la persona Pichon-Rivière? Si yo ya les di la pista que toma mucho de la sistémica, ¿cómo ve el individuo? El individuo tiene que estar insertado en grupo. ¿Qué más? De que el individuo no es un individuo aislado, como dijo la compañera, sino que es un individuo que está inserto en distintos ámbitos sociales. ¿Sí? Según la propuesta, al igual que la teoría sistémica, no podemos hablar de un individuo aislado, sino por el contrario, hay que tener la perspectiva social para poder entenderlo y comprenderlo. ¿Sí? Vamos a ver que Pichon-Rivière va a tomar a los grupos, ¿sí? Los grupos humanos, tanto como para estudiarlos, investigarlos, como también para trabajar con ellos. No es solamente que hace una descripción de las organizaciones humanas, sino que a la vez también propone métodos de actuación para mejorar lo que son los grupos. Diferentes ámbitos va a nombrar. El primer ámbito es el ámbito individual, intrapersonal, como ustedes lo quieran describir. El segundo ámbito, ¿cuál piensan que es? Familiar. ¿Qué más? El primero es la persona, ¿sí? Individual, intrapsíquico, el nombre que ustedes le quieran dar. El segundo ámbito, ¿con qué puede ver? ¿Con qué tiene que ver específicamente con las relaciones, con la interrelación? ¿Sí? Esto que yo tengo, las interrelaciones que se dan entre las diferentes personas. El tercer ámbito tiene que ver con el ámbito institucional. ¿Esto qué quiere decir? El individuo está inserto en diferentes instituciones. Por ejemplo, ¿cuáles? Escuela, trabajo, facultad. Y el último ámbito que él nombra tiene que ver con la comunidad. ¿Sí? Hace también un análisis ecologista, ¿vieron? Que va. Comunidad. Entonces, individual, el segundo ámbito que tiene que ver con las relaciones interpersonales, que tiene que ver con los grupos.
La tercera tiene que ver ¿con qué? Con las instituciones. Y el cuarto, ¿sí?, tiene que ver con la comunidad. Él se va a focalizar específicamente mucho en el trabajo del 2, que tiene que ver donde se forman los grupos, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son las características de un grupo, ¿sí? Pero yo le dije las relaciones que se establecen, las interrelaciones que se dan a nivel grupal. Esto es donde va a ser un mayor desarrollo, dicho en realidad. Esto, ¿cómo se da? Aisladamente, se interrelacionan, se comunican, están separadas. ¿Cómo son todos estos ámbitos? Relacionados. Están relacionados, se complementan y se integran todos con todos, ¿no es así? ¿O no? Sí. Bien. Él va a utilizar una sigla para hablar de su modelo. Muy bien. ¿Quién lo dijo? ¿Ahí lo dijo o no? Sí. ¡Ah! Digo, estoy loca si no estoy... Tiene que ver con las siglas, ¿sí?, de su modelo. Este es el modelo, el nombre, que son siglas de la propuesta teórica, obviamente, que él va a presentar, ¿sí?, el modelo que él presenta. ¿Te acordás qué significaba? La E de esquema. ¿La C de qué era? De casa no. Estamos hablando de un modelo. Esquema conceptual. La R, referencial. Y la O, no de oso, operativo. ¿Sí? Son las siglas, estas siglas que parecen aisladas, contemplan a todo el modelo. ¿Sí? Esquema conceptual, referencial, operativo. Esta es la teoría que él presenta, como dije anteriormente. No solamente va a dar la descripción y cómo se dan los grupos, las características de los grupos, cómo es la persona, sino que también da la parte de actuación, es decir, de operación. Van a ver en la bibliografía la E de esquema. ¿Qué es un esquema? Bueno, vamos a empezar por eso. Pichon Rivière va a denominar los esquemas a un conjunto de conocimientos de una parte de la realidad, ¿no es cierto? No es que va a contemplar toda la realidad, sino que va a estudiar una parte de la realidad. Por eso esquema. ¿Conceptual qué es? ¿Qué es conceptual? Conceptos. ¿Los conceptos qué son? ¿Qué son los conceptos en la teoría? Los conocimientos. La parte conceptual tiene que ver con los conocimientos, hace una descripción de un conjunto de ideas, ¿no es cierto? De los conocimientos. Referencial, ¿qué tiene que ver? Específicamente, ¿a qué? ¿A qué se refiere? A los grupos, a los sistemas que comentaba. Y operativo, que lo dije recién, que tiene que ver con qué? Con la actuación. Estas siglas, esto para que ustedes que conozcan qué es lo que presenta Rivière. Ustedes acordándose de estas siglas, ya tienen la mitad de la teoría dentro, ¿sí? Obviamente que hay que empezar a llenar cada una de estas siglas, ¿sí? Pero es un esquema conceptual, referencial, operativo. Operativo tiene que ver con la actuación.
Es decir, que no solamente plantea una teoría donde se describen conocimientos e ideas, sino que también, ¿qué es lo que va a hacer? Muy bien. Va a trabajar, ¿sí? No se centra solamente en describir, sino que propone formas de actuación. Lo principal de él, ustedes cuando van a empezar a, digamos, cuando lean toda la teoría, digamos, él hace precisamente donde se focalizaba, que yo le dije en qué ámbito él se va a focalizar. Si bien contempla el ser humano inserto en varios ámbitos, se va a focalizar en cuál, en las interrelaciones que se dan en los grupos. Entonces, él va a hacer grandes aportes a lo que es al hombre en grupo, que es un grupo, los grupos operativos, van a ver los roles que hay dentro de un grupo, ¿sí? Que esto es lo que a ustedes le va a servir el día de mañana, sobre todo los roles que se ocupan dentro de un grupo. Por ejemplo, dentro de un grupo familiar, los roles están definidos. Esta palabra del chivo expiatorio, ¿nunca escucharon? Del líder, ¿sí? Hay diferentes roles, que esto lo vamos a ver la semana que viene, que en todo grupo existen. Y es muy importante, nos puede servir porque a partir de ahí cómo vamos actuando, qué lugar ocupa el paciente, etcétera, etcétera. Él va a dar una definición para considerar qué es un grupo. ¿Sí? He dado una definición bastante cerrada, obviamente, digamos, bien conceptual, pero a partir de la cual todo grupo, digamos, están las características de este grupo y sin estas características no existe. ¿Sí? No contemplaría el ámbito 2. Se los dicto porque no lo escribí. Igualmente la bibliografía está, si no, si quieren que yo lo escriba, si no, no. Grupo. Y se caracteriza como un conjunto. Es un conjunto restringido de personas voy a poner acá. Ligado por constantes de tiempo y espacio de tiempo y espacio y articulado por su mutua representación interna se proponen en forma explícita o implícita en forma explícita o implícita una tarea que constituye su finalidad punto y coma, aquí lo tienen acá. Estas personas interactúan a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. De asunción y adjudicación de roles.
Esta es la definición que presenta Pichon Rivière sobre lo que es un grupo. Yo acá señalé los conceptos principales, a la redundancia, de este concepto, ¿sí? Que tiene que ver con aquellos elementos que van a constituir un grupo en un grupo, ¿sí? Sin estos elementos no hay grupo, ¿sí? Uno es un conjunto de personas, ¿cierto? Sin personas no hay grupo, eso lo sabemos, ¿eh? Entre esas personas, no solamente que las personas estén uniditas, digamos, que estén juntitas una pegada a la otra, no constituye un grupo. Esas personas tienen que estar ligados, tanto en el tiempo y en el espacio. Ligados, que tienen que ver, que haya una relación, una interacción en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Acá que somos un grupo restringido de personas que estamos ligados porque estamos 10 menos 10 en el espacio universitario, ¿sí? Estamos ligados, no estamos interrelacionados en un determinado momento y en un determinado lugar. Articulado a través de las representaciones internas. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de ustedes va a tener una representación interna de cada uno de los roles de todo este grupo. Cada uno de ustedes tiene una representación interna mía, yo tengo una representación interna de cada uno de ustedes, cada uno de ustedes no solamente mía, sino de al lado, del lado y sucesivamente. Esto, ¿saben dónde se ve? Mucho cuando ¿vieron cuando hicimos ese programa el cambio de roles? ¿Sí? El cambio de roles que exigía que la otra persona tenga internalizado cuál es el rol del otro, si no, no podrían haberlo dramatizado, ¿sí? Cuando hicimos cambiar a Daniel por otra de las compañeras y sea observador, él sabía que tenía que estar mirándolo así, y la otra compañera sabía que tenía que abrir el gas, ¿sí? Entonces, para que haya un grupo, entonces no solamente tenemos que estar en el mismo espacio y en el mismo tiempo y relacionándonos, sino que cada uno de los miembros tiene que tener una representación interna de cada uno de los roles que están presentes en el grupo. También el grupo debe ir encaminado hacia una determinada tarea que tiene que ver con una finalidad. Si no hay finalidad, no hay grupo, ¿sí? Acá ustedes tienen una finalidad, si bien pueden tener una finalidad a largo plazo, la de esta materia y de este grupo es aprobar esta materia, no sería eso. Aprender y aprobarla, etcétera, etcétera. Si no estaría esa finalidad, yo no existiría y ustedes tampoco. ¿Para qué no vamos a usarlo? ¿Sí? Siempre hay una finalidad, ¿sí? Hay una tarea. Y muchas veces las tareas son explícitas. Por ejemplo, esto. Uno sabe que está acá para cursar la materia, ¿sí? Y después hay tareas que son implícitas, que tienen que ver con aquellas resistencias o los obstáculos que se presentan para alcanzar esa finalidad. Que también el grupo tiene que funcionar para que siga continuando. Y después, la presencia de roles. Como yo dije anteriormente, la semana que viene vamos a ver los diferentes roles que existen en el grupo. Entonces, para que haya un grupo tiene que haber un número reducido de personas, tiene que haber un ligazón donde nos relacionemos en un tiempo y un espacio, tiene que haber una articulación donde cada uno de ustedes tenga una representación de cada uno de ustedes, una representación interna, todos vamos hacia el mismo lado, una misma finalidad, y por otro lado también hay diferentes roles, ¿sí? Tal vez la semana que viene vamos a descubrir quién asume cada uno de los roles. Ese sería el desafío. Bueno. Y un poco también para ir terminando, ¿sí? La semana conmigo. Él propone también dentro de su teoría EGRO, ¿se acuerdan las iniciales o no? Bueno, este cono. ¿El cono cómo? El cono invertido. ¿Yo lo tenía así? ¿Cómo lo tenés así? Porque el año pasado lo repuse, solamente que de libre no vine más y justo dice una persona. ¿Y te acordás de esto? Sí, tengo las fotocopias. Ah, bueno, entonces te puede servir. Es el cono invertido,
¿Sí? Que este cono invertido tiene que ver con los diferentes elementos que ¿te acordás o no? Que entran en juego en todo proceso grupal, ¿cierto? Y dice que son fuerzas, ¿sí? Van a ver que van a encontrar un montón de palabras también relacionadas con la física. ¿De diferentes elementos? ¿Qué dije? El cono invertido que es relacionado con la fuerza. Y van a decir que todos estos elementos, teniendo en cuenta la perspectiva de pensamiento, no es que funcionan aisladamente, ¿sí? Por eso está este circulito que hice acá. Hay movimientos, ¿sí?, en espiral y dialéctico, es decir, que están dando vuelta en forma continua, ¿sí? Todos interrelacionados, ¿sí? Acuérdense que no hay elementos aislados, sino que interrelacionados. Él presenta esto para que entendamos qué elementos entran en juego, entonces, en toda situación grupal, ¿sí? Y todos estos elementos giran y se interrelacionan entre sí. Afiliación, pertenencia, ¿qué tiene que ver? Por ejemplo, yo soy de la UAD. Tiene que ver con esta cuestión de ligazón, ¿sí?, de interrelación, ¿sí?, en el tiempo y en el espacio, ¿sí? La pertenencia surge a partir de una ligazón que yo tenga, es decir, las relaciones interpersonales. La cooperación ¿qué relaciones de cooperación y tarea? ¿Qué tendría que ser esto? Todos cooperan para llegar al fin. Muy bien, muy bien. Eso es. Persistencia, que también tiene que ver un poco con esto. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay dos tipos de tareas? ¿Sí? Está la tarea como objetivo y meta, y está aquellas tareas que nos tienden a frenar, obstaculizar, alcanzar esa meta, ¿sí? La persistencia hace que yo continúe, ¿sí?, haciendo un montón, digamos, de actividades colectivas, de esfuerzo para llegar a mi objetivo, ¿sí? La comunicación. La comunicación tiene que ver, por un lado, está relacionado con varios de los elementos, con la persona, con la ligación, la articulación, tiene que ver la manera, el canal de cómo, vuelvo a decir la misma palabra, con la cual yo me comunico con el otro, ¿sí? Que puede ser verbal, no verbal, y después él va a describir los diferentes fenómenos que se dan comunicaciones dentro de un grupo, ¿sí? Por ejemplo, de uno hacia todo el grupo, ese es lo que cumple muchas veces el rol del líder. El líder, la comunicación es de uno hacia todos, ¿sí? El que dirige. Después está, él va a decir, la comunicación de todos contra uno. Eso es como ser el chivo expiatorio, ¿sí? Y después está lo que se da uno a uno. Y el cuarto, que es lo ideal en un grupo, es que la comunicación sea todos con todos, ¿sí? Son los diferentes canales de comunicación. Uno contra todos, todos contra uno, uno y todos. Por eso en la comunicación no podemos unirlo a uno de los elementos en particular porque está presente en todos. Sin comunicación, la comunicación tiene que haber personas, tiene que haber comunicación, tiene que haber una articulación, tiene que ver con los roles, tiene que ver también con la meta que uno persigue. El aprendizaje tiene que ver con lo que cada miembro aporta para alcanzar, ¿sí?, a la meta. Por ejemplo, yo les traigo algo y a la vez también interactuamos con ustedes de tal manera que hay un aprendizaje mutuo, lo que cada uno aporta, y con este lo maté. Con eso me olvidé de decirle, es un concepto de Moreno. Moreno habla de esto.
Esto tiene que ver con el psicoanálisis, habla de transferencia. Es lo mismo. ¿Qué es la transferencia? ¿Qué es la transferencia? Psicoanálisis tiene que ver con transferencia. ¿En palabras más simples? Cuando vos creas tu propio sentimiento, tiene que ver con la transferencia tiene que ver con lo que me genera el otro. ¿Sí? La transferencia es eso, cómo yo me siento frente al otro, los pensamientos que me movilizan. ¿Sí? La teoría tiene que ver con esto. ¿Sí? ¿Con qué? ¿Con el agrado o con el desprecio? ¿Sí? Con lo positivo o lo negativo, lo que a mí me genera. Moreno, esto me olvidé decirlo, en el psicodrama lo utiliza. Uno muchas veces, cuando realiza un rol, puede generar la atracción o por el contrario, que me puede gustar o me puede no gustar. Me puede generar atracción o comienza a acompañar rechazo. ¿Sí? En los grupos esto existe. ¿Sí? Que tiene que ver con las representaciones internas, con los roles, con las personas. ¿Sí? Acá dentro de este grupo hay personas donde deben tener más afinidad y hay personas que deben tener no sé si un rechazo, pero un disgusto tal vez, o no quiero compartir este espacio tal vez. En todo grupo está, el grupo familiar también existe. Las afinidades y los rechazos. Bueno chicos,